Vamos a pasar entonces al segundo panel del día, que es Economía, Finanzas, Impuestos, Financiación PYME y Negocios 2024. Invito a Sebastián Mancuso, socio de GNP, a Rosana Montarcé, gerente de Mercado de Capitales de Garantizar, Augusto Posleman, director de Portfolio Personal, y a los moderadores, Diego Pache, advisor del grupo HZ, y al señor Guillermo Sidotti, acá dice gerente de formación, bueno, es Skill Development del IAEF. Así que les recuerdo que todas las preguntas pueden ser enviadas al numerito ahí arriba de todo a la derecha. Ahí hay alguien que está recibiendo las preguntas por WhatsApp y se las pasa a los moderadores para que puedan contestar los panelistas. Y en algún momento no se olviden de completar la encuesta que va a salir en el QR. Muchas gracias, los dejo con el panel que termina de integrarse. Gracias. Bueno, me voy al medio entonces. Buen día a todos. Placer estar de nuevo en el Instituto moderando un panel y sobre todo uno tan prestigioso como seguramente va a ser este. Sin más, arranquemos con un poco de sociedades de garantía recíproca. Rosana, ¿nos contás un poco, muy brevemente, de qué se trata el concepto de sociedad de garantía recíproca? ¿Cómo es que articulan para aceitar un poco el mecanismo de financiación de las pymes? Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer volver a estar acá en este panel. Les agradezco que nos hayan invitado nuevamente para contar un poco qué es lo que hacemos. Las SGR son, como muchos de acá, incluso colegas que estoy viendo en el auditorio, son empresas que están dando que hablar desde hace ya bastante tiempo, 26 años, desde la primera ley PYMES. Empresas que están compuestas por socios protectores, por socios partícipes. Unos son los destinatarios del crédito que se monetiza a través de dos grandes canales, que son los bancos o el mercado de capitales, y por otra parte, los socios protectores. Garantizar es la nave insignia, es la primera SGR que arranca pionera en el mercado y nos tocó ser punta de lanza y romper el riesgo porque se ve beneficiado con estas colocaciones, pero también tiene un beneficio adicional que es la desgravación, en definitiva. Si esa posición se deja durante 2 años, no pagarán ganancias, con lo cual es más que interesante para unos cuantos. Pero no todo es bueno y no todo es perfecto. Este fondo de riesgo es un reaseguro del crédito que damos. Por eso la importancia de otorgar buen crédito, de analizar las empresas, de tener procesos que valgan la pena y procesos que realmente lo que permiten es que la pyme repague. Para que le sea fácil y además para no tocar el fondo de riesgo, que también es importante. Creo que hice un briefing de lo que me estás preguntando. Impecable. Hay mucho más, por supuesto. ¿Cómo ves el mercado de crédito para este año que estamos transitando y qué expectativas podés llegar a tener para el próximo? Y ahí ya te pongo... Bueno, saquemos el próximo. Basémonos en el próximo lo abordamos dentro de unos minutos, si querés. Me encanta la pregunta y te cuento por qué. Porque, a ver, el desarrollo de un país se compone de pymes. Todo el entramado económico está sostenido en gran parte por pymes. Y las pymes se financian con capital propio hasta donde pueden. Pero siempre necesitan en algún momento crédito. A ver, importante decirte que estás hablando con alguien que transitó el 2001 en Garantizar. Entonces, esto me da pie para comentarte que cuando se corrió el mercado de crédito bancario, apareció el mercado de capitales. Y hoy, más de 20 años de esta situación, hay un mercado que, como se decía en el panel antes y me encantó, sólido, robusto, con difusión. Las pymes saben lo que es descontar un cheque de pago diferido, cualquiera de los instrumentos. Cualquiera de los instrumentos que tenemos en este momento fue, a ver, no te quiero spoilear, pero el pagaré Dollar Link realmente tuvo un crecimiento exponencial. Las ON Pymes pensábamos llegar a 100 antes de que termine este año.
No creo que lleguemos, pero vamos a estar ahí. ON Pymes en las que participamos como entidad de garantía y realmente nos da mucho placer. Entonces, decirte que este año, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, se ha podido otorgar avales por más de 113.000 millones, crecimos por encima de inflación, y por suerte también alguien lo dijo en alguno de los paneles anteriores, nosotros reflejamos el mismo dato, indica que el año que viene también vamos a tener algún tipo de financiamiento. Entonces, será con bancos, no sé si con las tasas que arrancamos, por supuesto, porque este año arrancamos con tasas muy interesantes, había tasas LIP, Vice había sacado una línea al 56% para inversión divina, que por supuesto que ya no está, por supuesto, pero que muchas empresas lo pudieron tomar y lo hicieron, eran créditos destinados a inversión, perdón. Y después mercado de capitales, que arrancamos con tasas que en enero estaban al 70 y no llegaban en los últimos tramos al 90, 90 y algo. Y hoy festejamos, por supuesto, que el mínimo está al 98, porque en este año que estamos transcurriendo, conforme el Banco Central fue aumentando la tasa, también la oferta de crédito. ¿Cómo veo el 2024? Lo veo con algún tipo de financiamiento. Siempre nos hemos adaptado al mercado de crédito PYME, con lo cual esta vez está armado, está robusto, estamos preparados como para buscar una alternativa, una ventana de financiación. Fantástico. Contame un poquito, por si hay algún interesado en este momento que todavía no recurrió a una SGR, ¿cómo es el proceso de apertura de cuenta? Desde que una pyme se acerca a ustedes, ¿qué tiempos demora la implementación? ¿Qué costos tiene? Algo que le sirva a un empresario pyme, que seguramente habrá alguno acá que esté interesado. Mira, trabajamos muchísimo para identificar los segmentos y perfiles, porque no todo el mundo necesita el mismo crédito, con la misma velocidad, con la misma realidad. Entonces, hay algo que trabajamos en los últimos 2 años y es en la segmentación de pymes. Esto es, tenés garantías digitales para monotributistas, que tenés respuestas a las 48 horas, es enteramente digital. La firma de los documentos es mediante signatura, tecnología blockchain inmediata. Y en el medio está todo lo demás. Tenés las garantías SCOR, garantías que son de rápida resolución y tratamos de darle hasta una semana para que la pyme tenga los fondos. ¿Por qué esto? Porque en estas situaciones de variabilidad de tasa, alguien que tenía una previsión de una inversión o de capital de trabajo, la verdad es que lo que queríamos es darle una respuesta inmediata. Estoy hablando de créditos chicos. También asistimos a pymes del segundo tramo con garantías que son para inversión de hasta 500 millones y pudiendo sindicar con otras SGRs o con otras entidades de garantía, porque ya las entidades de garantía ya no tienen el mismo perfil de SGR, pueden ser bancos o pueden ser fondos, y podemos, por supuesto, ir por mucho más de ese monto. O sea que si alguien tiene una inversión que va por encima de ese monto, tranquilamente lo podemos asistir. Pero estamos hablando de plazos que son más que razonables y bastante rápidos en general. Bien. Importante decirte, Dime. importante decirte. Estamos hablando de los plazos de Gara. Gara para un proyecto de inversión, garantizar para un proyecto de inversión, desde que tiene la documentación completa hasta la resolución, es esto. O muchas veces, si hay alguna... Claro. Saquemos ese tipo de situaciones que no las puedo asumir, porque muchas veces alguna prima me dice, yo llamé a alguien hace 2 meses y bueno, pero... O sea, desde el momento en que tenemos la información completa para mucho más para todo lo que es inversión, que lleva realmente un análisis mayor, hasta su resolución tarda 15 días, 1 mes si no hay una repregunta. Me parece un plazo bastante razonable. Augusto, tengo una consulta. Recién Rosana nos decía que es imposible estimar tasas para el año que viene. Coincido 200%, no 100%. Pero me surge una duda. ¿Estimás que para el año que viene puede haber tasas positivas al menos de mercado o seguiremos como hasta ahora? ¿Cómo lo ves? Tasas reales positivas me refiero, ¿no? Digamos, es como decir, la incertidumbre es tan grande de acá a la semana que viene que yo te diría qué es lo que debería pasar. Más que nada, no lo que me imagino que va a pasar.
y dentro de una política económica que intente ordenar y generar algo de contención de los pesos, que no se vayan todos a un tipo de cambio que hoy luce todavía barato, debiera tener tasa positiva. Lo hemos visto en el pasado con los gobiernos que han enfrentado situaciones parecidas. Lo que hay es una combinación por ahí de lo que hablaba Roxana recién, de tasas en general de un mercado positivas que generen algo de incentivo a dejar los pesos a colocación a tasa, compensado a su vez con algún subsidio para algunos sectores. Hemos visto históricamente, yo me imagino que para el año que viene va a haber subsidios de tasa para pymes, programas de subsidios que se canalicen a través de los bancos, que hemos visto cientos en el pasado, que hoy no hay ninguno, porque por ahí van por otro lado los beneficios, pero si logran normalizar la economía con una tasa de interés que debiera ser positiva de vuelta, si no, no veo cuál va a ser una de las anclas para contener esos pesos. Esa tasa positiva que generaría un costo elevadísimo para muchos sectores más quizás complicados con el acceso al crédito, se vieran compensados con programas de tasa subsidiada para pymes. Yo me imagino un escenario así, adelante. Clarísimo, clarísimo. Y mencionabas tipos de cambio. ¿Cómo te imaginas vos? No te estoy pidiendo certeza porque va a depender mucho de qué es lo que pase de acá a un par de semanas, pero ¿cómo te imaginas la evolución de un tipo de cambio? ¿Te imaginas alguna devaluación brusca? ¿Te imaginas algo más paulatino? ¿Te imaginas un desdoblamiento cambiario? No, reitero que solo imaginación te estoy pidiendo, sí, no te pido certeza. Obviamente esta respuesta cambia dependiendo de quién sea el próximo presidente. De todas formas, no me imagino un tipo de cambio que pueda perdurar en el tiempo, mucho tiempo sin alguna modificación. Puede decir cuánto va a ser esa devaluación o cuánto va a ser el impacto del corto plazo por una overshooting o no lo sabe nadie, pero lo que me parece que está claro es que este tipo de cambio no puede perdurar mucho tiempo más. Uno mira el nivel de reservas netas negativas, la deuda comercial que se está generando, nosotros la calculamos en 22.000 millones de dólares, con un tipo de cambio, incluso la contrapartida de esto, unas LELIQ, un nivel de LELIQ que también hay que de alguna manera tratar de ir manejando. Hoy esas LELIQ son más o menos 10% del PBI. En sí mismos no son un problema difícil de solucionar, en tanto en cuanto haya un tipo de cambio que lo vaya licuando y se genere una demanda de pesos real que haga que los bancos puedan prestar y no estén solamente poniendo la plata en las LELIQ, ¿no? Entonces, mi sensación es que algún tipo de cambio superior al actual va a haber. El crawling peg que ha anunciado Massa como posible mecanismo hacia adelante, me parece que puede funcionar una vez corregido esa diferencia de los últimos meses que no se ha corregido. Y me parece que si no el propio mercado va a estar presionando para que en algún momento sucede. No creo que haya plazo hasta abril, mayo, donde uno esperaría que ingresen dólares del agro. Me parece que es un plazo demasiado largo para tomar alguna definición. Previamente algo vamos a ver. ¿Cuánto vamos a ver? No lo sé. El camino puede ser, el desdoblamiento puede ser un mecanismo que en cierta forma algo de eso estamos viendo cuando uno ve el tipo de cambio actual, mixto, que ve entre el contado con LELIQ, que está a esos 500, 520 pesos. Es algo parecido, como una primera etapa, hacer eso para algún sector, después eso generalizarlo, no parecería ser muy loco como un mecanismo de transición. Yo no me imagino eso como un mecanismo permanente, ¿no? En la transición, ordenando los pesos, ordenando los vencimientos de dólares. Yo, no coincido con Walter en el panel anterior, mencionaba los vencimientos de deuda. Para el 24 vencen 4.000 millones de dólares de bonos y otros 4.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario. Así que la deuda que hay con el sector público y privado, de deuda de bonos, no con el fondo, es significativa también. En enero tenemos unos 4.000 millones de dólares, en julio tenemos otros 4.000 millones de dólares. La realidad es que en una situación normal de Argentina, un vencimiento de 4.000 millones de dólares no debería ser un problema. En la situación actual de Argentina tal vez lo sea. En absoluto, si vamos a los gobiernos anteriores con estabilidad, con acceso al mercado de capitales, 4.000, 5.000 millones de dólares es lo que tomaba por mes la Argentina, renovando deuda. Hoy pasa que ese mercado está cerrado, entonces la clave
Para toda esta pregunta que me haces, yo creo que pasa mucho antes por una gran definición que hay que tener muy clara, que puede ser para mí el única ancla que puede tener el próximo gobierno, que es cómo nos va a llevar muy rápido a un equilibrio fiscal creíble, bien concreto, en el momento cero, que genere alguna expectativa positiva y de alguna forma ancle los pesos con una tasa positiva quizás, y eso nos genere alguna demanda de pesos futuras. Si eso no pasa, todo lo demás es muy difícil de prever. Ese camino, esa evolución que nos estás describiendo, ¿vos ves que puede ser muy distinta dependiendo quién gane las elecciones, o tiene el candidato que sale ganador, tiene las manos tan atadas que va a tener que ir por un camino muy similar? Yo creo que el norte es ese. De hecho, los dos candidatos están hablando de lo mismo. Uno escucha también, es auspicioso escuchar a los dos candidatos diciendo que el déficit va a ser cero. Uno porque dice que el presupuesto presentado es cero, y otro porque conocemos su forma de pensar que lo va a hacer. El tema es cómo, en todo caso, qué sectores se tocarían y con qué velocidad se harían. Si uno mira los números actuales del déficit, hoy el déficit más o menos, entre nuestros cálculos, es de 3 y 3,5. El año 23 va a terminar con un déficit fiscal de entre 3 puntos y 3,5 puntos del PBI, que con 3 o 4 líneas generales se podrían equilibrar. La más significativa son los subsidios energéticos. Eso en nuestros cálculos es más o menos entre 1,5 puntos y 2 del PBI. Yo no me imagino al candidato oficialista yendo a fondo con eso. Quizás hay una gran diferencia yendo a fondo con eso muy rápido. Lo vemos más tocando quizás, esperando más ingresos por la mayor exportación del agro, que eso genera retenciones. Ahí por ahí hay entre medio punto y 1 punto de aumento de recaudación. Quizás más, en esa línea iría también más por aumento de impuestos, no tanto por reducción del gasto. Uno se ve eliminando unos subsidios, que ya algo nos está diciendo, ¿no? Algunos aumentos de impuestos o eliminación de algunos beneficios que tienen algunos sectores. Por ese lado podría ir también, y quizás, me imagino también, alguna reducción de transferencias a las provincias, que hoy objetivamente muchas de ellas tienen superávit fiscal. Tenemos una nación con déficit fuerte y muchas provincias con superávit. Entonces, por ahí también podría ir gran parte del ajuste. Pero entre los dos candidatos te diría que la mayor diferencia va a ser en la velocidad que se use para llegar a ese equilibrio, y de estos puntos que mencionamos, ¿cuál es el que va a tocar? Yo me imagino a un candidato como Milei yendo muy fuerte a los subsidios, ¿sí? Y a la reducción del gasto en la política. Me refiero en todas las oficinas del sector público o empresas públicas que hoy generan un déficit gigantesco. Lo veo encarado más por ese lado, intentando reducir y no aumentar impuestos, y el otro candidato quizás yendo más por el aumento o eliminación de beneficios fiscales de algunos sectores, y yendo más gradualmente por el lado de los beneficios, por el lado de los subsidios, perdón, no energéticos. Está muy claro. Ahí hablaste de un tema de aumento de impuestos que como que me hizo un ruidito acá en el pecho, y por suerte lo tenemos a Sebastián del otro lado, que es especialista en estos temas. Sebastián, antes de arrancar con las perspectivas que tenemos para el futuro, ¿por qué no me contás un poco cuál es el tema que más preocupa hoy al empresario argentino en cuanto a materia impositiva? Se me ocurre que puede llegar a estar dado por posibilidad o imposibilidad de practicar ajuste por inflación, o contame cuál es la preocupación actual, por favor. Bueno, coincido plenamente con lo que mencionabas. Creo que, digamos, ahora me meto, si querés, en la parte de Milei o Massa y qué escenario tributario podría llegar a existir. Pero desde el punto de vista actual, creo que hoy el empresariado argentino está muy preocupado, obviamente, por la inflación, el efecto que la inflación tiene sobre los balances de las compañías y el ajuste por inflación impositivo, ¿no? Que dependiendo un poco cuál es la estructura patrimonial de cada compañía, puede tener una pérdida o una ganancia muy grande, teniendo en cuenta que este último año está cerrando con una inflación de más del 140%, y eso exacerba cualquier ajuste sobre esos rubros. Y un tema muy sensible que digamos que se está discutiendo estos últimos meses, y de hecho charlamos un ratito ahora antes de entrar, es la actualización de los quebrantos. También muchas compañías, sobre todo las que han sido más castigadas en términos de ajuste por inflación impositivo, positivo, ¿no? Que por ahí estructuralmente son las compañías más apalancadas y que tienen más bienes de uso. Eso hace que
tengan una situación de ajuste por inflación impositivo, ganancia, y a la vez, digamos, por ahí arrastran quebrantos de ejercicios anteriores porque bueno, están muy apalancadas, están endeudadas, por ahí no tienen una actividad económica robusta y eso hace que hayan tenido pérdidas en el pasado y esas pérdidas hoy no se pueden actualizar por inflación. Entonces, no se pueden actualizar por inflación si uno va a la ley de impuesto a las ganancias, aunque la redacción tal vez, implicaría ajustar, pero el fisco no deja. Pero hay un precedente de la Corte Suprema, que es el fallo Telefónica, tal vez muchos han oído hablar, y bueno, a raíz de ese precedente muchas compañías están planteando ahora, a fin de año, antes de terminar su ejercicio, eventualmente tomar ese criterio, de actualización de quebranto, ¿no? Que en definitiva es llevar a moneda homogénea un quebranto del pasado y darle un criterio de justicia a una declaración jurada, sí, básicamente. Que parece darle mucho sentido común a la situación, salvo que pierde interés fiscal. Entonces ahí empiezan las trabas. Tal cual, salvo que, bueno, exacto, y hay que discutirlo con el fisco, con lo cual hay que tomar recaudos, multinotas para evitar ley penal tributaria, etcétera, ¿no? Y bueno, y saber que el fisco eventualmente lo puede discutir, aunque hay un fallo de Corte Suprema, entonces... Pero bueno, ese es un gran tema que hoy está, mucho en la calle, y bueno, después... la pregunta más difícil. Tal cual, ya te la hiciste sola. Dentro de los posibles escenarios, dependiendo de lo que pase en un par de semanas, ¿cómo te imaginas que puede evolucionar la situación tributaria dependiendo de quién sea el ganador de la elección? Bueno, esa es la otra pregunta que hacen y que yo trato de sacar la bola de cristal, pero no me funciona. Pero bueno, a ver, coincido plenamente con el panel anterior, o sea, creo que en el escenario en que Massa sea ganador, claramente no va a haber un gran ajuste del gasto público, el ajuste va a venir por el ingreso, más allá de que en realidad, discursivamente se está hablando de que va a haber un ajuste sobre el gasto tributario, pero desde mi punto de vista es un eufemismo porque en realidad ese gasto tributario, esa famosa separata, está conformada primero por cuestiones normativas que tienen que ver básicamente con el IVA, gran parte con el IVA, hay más o menos 2,5 puntos del PBI relacionado con la separata, de los cuales 1,7, 1,8 está relacionado con el IVA y tiene que ver con empezar a grabar cosas que no estaban grabadas. Por ejemplo, obras sociales, medicamentos, medicina prepaga, y después aumentar alícuotas de impuesto al valor agregado para la construcción y para alimentos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos incremento de alícuota tributaria y por otro lado después tenemos reducción de regímenes de promoción. En la reducción de regímenes de promoción, que son valores tal vez inferiores a un punto del PBI, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se puede llegar a discutir, ¿no? Obviamente esto está sujeto a discusión, es la eliminación del régimen de promoción de Tierra del Fuego, que permite, eximir de ganancias e IVA las actividades que se desarrollan en la provincia de Tierra del Fuego. También se está discutiendo eventualmente incluir, el IVA en los honorarios a directores, con lo cual es bastante, extraño y revolucionario. También en algún momento dentro de esa separata se incluye la gravabilidad de la renta financiera, aunque la renta financiera ya está gravada, por lo menos la renta del exterior, la local es la que queda exenta, pero en definitiva hoy con un mercado de capitales tan chico, si además gravamos la renta financiera local, lo destruimos, ¿no? Con lo cual, ese es un poco es el centro de ajuste, del gasto público, que en realidad es por vía de ingreso, en el caso de ganar la coalición oficialista. Y después le agregaría un ingrediente más, que es un potencial blanqueo, que en realidad ya se mostró en Cámara de Diputados, un blanqueo que, no se trató, porque en definitiva no había por ahí plafón político para hacerlo, pero me parece que si finalmente Massa es presidente, probablemente lo quiera plantear. Y ahí, hay tasas del 5 al 15% en el proyecto original, ¿no? 5% los primeros 120 días, 10% los segundos 120 días, 15% los terceros 120 días, como que habría una vigencia de un año, y después un 1,5% para blanqueos menores a $50.000. Pero acá, personalmente tengo una visión relativamente pesimista del blanqueo, porque me parece que el blanqueo anterior, el más exitoso de la historia, que fue
segundo a nivel en monto nominal del mundo, con 116.800 millones de dólares, solo detrás de Indonesia, con 330.000 millones, pero si lo miramos en PBI, en porcentaje de PBI fue el primero de la historia, ¿no? ¿Y por qué, digamos, fue el primero de la historia? Porque digamos, hubo dos grandes factores que ayudaron mucho a que ese blanqueo sea exitoso. Primero, una gran percepción de riesgo por parte de los contribuyentes, y esa percepción de riesgo muy relacionada con los acuerdos de intercambio de información automáticos a nivel OCDE, que prácticamente involucraron a todo el mundo, excepto Estados Unidos. Un acuerdo que es simétrico entre jurisdicciones y que implica intercambiar no solo rentas de cuentas, sino saldos de cuentas, informar beneficiarios finales. Entonces eso implicó, digamos, una percepción de riesgo alta por el titular del portafolio, ¿no? Y después, el segundo elemento es la confianza. O sea, al momento que se lanzó ese blanqueo, digamos, estuvo acompañado de una baja de tasas de bienes personales. 2016 era 0,75, 0,50 2017, 0,25 2018, e inclusive se hablaba de eliminar el impuesto a los bienes personales a partir del 2019. Y junto con eso también la aclaración de que las diferencias de cambio en personas humanas estaban exentas, que las compraventas del exterior también se calculaban a moneda dura, todas digamos, definiciones pro mercado y de reducción de tasas fiscales. Entonces, en definitiva, hubo percepción de riesgo y confianza. Y actualmente, digamos, esa percepción de riesgo y esa confianza, a mi juicio, va a ser muy difícil crearla, digamos, sostenerla, porque primero, desde el lado de la percepción de riesgo, hoy el único driver es el acuerdo de intercambio de información fiscal entre Argentina y Estados Unidos. Es un acuerdo que es totalmente asimétrico, que hoy está vigente, que está operativo para Argentina. Argentina informará en 2024, digamos, operaciones desde 2023 en adelante. Estados Unidos todavía no está obligado a informar porque todavía tiene que mandar la famosa notita diciendo que está de acuerdo con la confidencialidad de datos, la consistencia de los sistemas argentinos, etc. Hasta que no mande la notita no va a ser operativo para Estados Unidos. Y además, si llega a ser operativo para Estados Unidos, el acuerdo al ser asimétrico, Estados Unidos solo va a dar información de rentas de fuente norteamericana únicamente, ni siquiera de saldos de cuenta, ni siquiera beneficiarios finales, con lo cual una cuenta de un argentino que, digamos, en lugar de tenerla directamente, la tiene a través de una LLC o cualquier otra sociedad del exterior, digamos, no sería informada por el fisco norteamericano. Entonces, la percepción de riesgo, la verdad, no la veo, digamos, fuerte como en el anterior. Y después, a nivel confianza, ya creo que todos tenemos el consenso de que... Ahí te quería hacer una consulta, porque he escuchado posiciones de blanqueo de los dos candidatos. De acuerdo a lo que venís charlando con tus clientes, ¿hay alguna percepción de confianza diferente? ¿Depende quién sea el candidato que gane la elección para estar dispuestos a entrar a un blanqueo? Más o menos. La confianza es claro. Riesgo Argentina más que riesgo político. Yo creo que, por lo menos mi impresión de hacer un poco esa encuesta entre clientes es que el problema es más el riesgo argentino que el candidato, porque si querés, en el caso de Massa, el problema de la confianza lo tiene más con la cuestión si querés, del régimen tributario y que el régimen tributario no va a bajar tasas fiscales, no va a haber menor presión fiscal. Y del punto de vista de Milei, el problema, que ya lo mencionaron acá en los paneles anteriores, tal vez no sea la cuestión de la baja de las tasas fiscales, porque evidentemente probablemente exista. El problema es si va a tener gobernabilidad y si va a ser sustentable en el tiempo esa baja fiscal. Entonces, es una decisión de largo plazo, ¿no? Si no te malinterpreto, tal vez le podría tener más confianza, pero tal vez en un par de años vuelva a tener la misma confianza que... Y de hecho, digamos, bueno, ya un poco, como es el que ve la vaca llora, digamos, si se quemó con leche, bueno, acá un poco está esa situación. Entonces, me parece que esa segunda herramienta que por ahí podría servir para traer dólares a Argentina está difícil, menos, digamos, algo que saquen un conejo de la galera y encuentren algo, digamos, que tiene que haber una baja sensible de impuestos y previsibilidad futuro para que la gente decida blanquear, digamos, ¿no? Porque yo creo que la percepción de riesgo, al margen de eso, digamos, un inversor no se guía específicamente por eso, porque hay muchas
clientes que muy deseosos de invertir en Argentina si las condiciones fueran más normales, ¿no? Entonces, está claro. El problema es ese, creo. Sí, está claro. Hace unos minutos Rosana nos hablaba de beneficios impositivos para los inversores en las SGR. ¿Vos crees que el hecho de tener un beneficio impositivo es realmente un impulsor para invertir? ¿Cómo lo ves a través de tu experiencia? Definitivamente. De hecho, también, digamos, depende por ahí la ola financiera, ¿no? Hay momentos donde nos ha pasado con clientes que estaban muy deseosos de invertir en SGR, obviamente por la deducción que tiene el aporte en la declaración jurada de impuesto a las ganancias, y el problema era que a veces no había cupo en la SGR, porque todos se tiraban de cabeza, ¿no? Y bueno, hoy, digamos, por ahí con la inflación, creo que por ahí la cuestión tiene que ver con diferir el aporte lo más cerca del cierre posible para tomarse el diferimiento rápido, claro. O para tomarse la deducción, mejor dicho, la deducción de impuesto a la ganancia lo más rápido posible porque en definitiva opera en junio del año que viene. Entonces, noviembre, diciembre es como un buen mes para efectuar el aporte, ¿no? Agrego algo. Hoy nuestro fondo de riesgo se compone de 36.000 millones y estamos con un pedido para los próximos, el último trimestre y el próximo trimestre del año que viene, 2024, como para duplicarlo, porque bueno, por ahí va nuestro negocio, cuanto más fondo tenemos, más crédito podemos dar, con lo cual el problema de cupos que acabas de mencionar es algo que no existiría en los próximos días. Aprovecho para comentarlo y para anunciar lo que viene bien. Consulte, Rosana, este año hubo algunos problemitas con alguna SGR. Sí, el año pasado. El año pasado, correcto. ¿Querés contarnos un poco si, según tu percepción, eso puede afectar al mercado completo de las SGR o considerás que a través de regulaciones o misma autorregulación estamos ante un mercado sólido? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el mercado está sólido, es un mercado que se viene consolidando desde hace muchísimos años. La pregunta no es una pregunta fácil porque la verdad es que tengo colegas, no tengo competidores, tengo colegas, nos conocemos todos en este mercado. Pero es oportuna porque las cosas hay que mencionarlas, hay que decirlas. Entonces, a ver, lo que sucedió con estas dos SGRs, me preguntás y perdimos todos. La verdad que no le hace bien a nadie. Pero también sirvió para mostrar algo que pasa en cada uno de los sectores de producción o de la industria, ¿no? No son iguales los mismos productores de textiles, los productores del agro no son todos iguales, los bancos no son iguales, los fondos no son iguales. Entonces, y con esto no estoy emitiendo un juicio de valor, sino que no somos iguales. Pero también es cierto que quien te cuenta esto es alguien que tiene procesos desde hace más de 20 años. Nosotros también arrancamos siendo 10, hoy somos 400, ¿no? Pero siempre tuvimos algo muy importante que eran procesos de otorgamiento de crédito, controles cruzados, auditorías internas, que muchas veces el cliente interno es más complicado que el externo, auditorías externas, calificadoras de riesgos de primer nivel, las dos que tenemos son de primer nivel. Entonces, ¿por qué lo hacemos a esto? ¿Y por qué te lo cuento? Porque esta organización, esta sistematización, esta registración, este otorgamiento de crédito responsable impacta directamente sobre los otros clientes, en definitiva, socios protectores, porque esto morigera la mora. Como les decía al inicio, si tenemos menos mora, nuestros inversores van a querer invertir en nosotros. Y nosotros tenemos hoy niveles de mora que nunca se habla de esto porque parece que es mala palabra. Los indicadores de mora están en todos los registros y los ven, pero voy a hablar de lo mío. Yo soy gerente del mercado de capitales, o sea, estoy detrás de los productos pymes que monetizan en el MAB. Y la mora en cheques, que es el producto más conocido, es de 1,8. Entonces, es mínimo, porque lo que más nos interesa es no tocar el fondo de riesgo. Y estamos hablando de mora, no estamos hablando de incobrabilidad. No, estamos hablando de mora bruta, mora intimada, me intimó Caja de Valores y me dijo que vamos a... Bueno, hoy las ON tienen mora cero. Hubo un problema con una ON, pero tiene mora cero.
Entonces, alguien que invierte, que toma posición, pymes, los fondos pymes que toman posición en garantizar, no se enteran de cuál es el resultado de esa pyme. Garantizar paga automáticamente cualquier tipo de producto. Después te darás vuelta y cobras. Después es otro tema, tenemos un equipo de legales muy avesado y que se encarga de eso. Pero a ver, pagarés, que en algún momento estaba el tema de si se pagaba, si no, si un día, si no, que la variabilidad. En nuestro caso no existe ese tema, somos muchos hoy. Somos 400, Sí, organizamos sistemas como para que todo esto resulte. Entonces, me preguntás, ¿cómo está el sistema? El sistema está bien. Hay SGR súper responsables, veo algunas caras por acá que lo son y que funcionan y funcionan perfecto. Entonces, ¿nos hizo mal esta situación? Sí, pero también sirvió como aprendizaje para que los que invierten en las SGR las miren en profundidad, como vos como inversor mirás, decís, voy a hacer tal o cual posición, bueno, voy a mirar dónde pongo mi dinero, ¿no? Seguramente. Me dispara una inquietud el hecho de que haya hoy 400 en el mercado. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Lo ves consolidándose? ¿Lo ves que hay lugar para más apertura de SGR? ¿Cómo te imaginas la evolución del mercado de SGR? El mercado de SGRs, la verdad, hoy son 45 SGRs, y ha cambiado un poco, se han modificado. ¿Por qué? Porque además ya no son SGR solamente las intermediarias del crédito, también están las entidades de garantía, que revisten otro perfil. Ingresaron como entidad de garantía los bancos, ingresaron como entidad de garantía los fondos de garantía provinciales. ¿Cómo lo veo? La verdad es que si, yo no soy el ente de control ni las autorizo, ¿no? Pero si alguien presenta un proyecto sectorial o un proyecto que tiende como objetivo a que vaya a financiar un sector determinado y tenga la capacidad técnica, la capacidad de registración y la capacidad de poner en adelante esto, será, por supuesto, que dará criterio del ente de Contralor. ¿Que somos muchos? Sí somos muchos. Pero a ver, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El dato concreto es que hay más de 900.000 pymes, o sea que hay muchísima tela para cortar. Sí, no ves que es un mercado que está agotado, es un mercado que todavía tiene posibilidades de seguir creciendo en... Absolutamente, creo que puede llegar a crecer, creo que somos muchos, creo que hay muchas cosas por hacer. Algunas SGRs y los fondos mucho más son muy sectoriales, se dedican estratégicamente a financiar determinados ecosistemas. Nosotros somos una SGR abierta, pero la verdad que si quieren atacar estratégicamente, ayudar el financiamiento, impulsar el financiamiento de pymes que resulten realmente muy estratégicamente para su provincia, está bien, no lo sé. Fantástico. Se me ocurre, Augusto, hacer una pregunta similar con respecto a los fondos. Ustedes se caracterizan por ser o autodenominarse una especie de súper de fondos. Trabajan con un montón de familias de fondos. A futuro, ¿ven que hay posibilidad de abrir más el juego para más familias de fondos? ¿Ven consolidándose, ven absorbiéndose fondos entre sí? ¿Cómo te imaginas ese mercado evolucionando a futuro? En nuestro caso, sí, Pepí fue el primer supermercado de fondos, una cosa media rara, es una figura que creó la CNB hace unos años, que no estaba muy utilizada, después surgieron algunos más. De hecho, fue una discusión interna, cuando estábamos pensando la figura, qué cantidad de fondos incluíamos o no en ese supermercado de fondos para no confundir a los clientes o para poder tener específicamente algunos tipos de fondos. Bueno, fue una discusión de varios meses, finalmente decidimos hacerlo bien abierto. Es un modelo como el internacional, uno tiene una cuenta en Estados Unidos y puede acceder a cualquier fondo, más allá del fondo propio de la casa con la que uno trabaja. Acá en Argentina eso no pasaba y estaba muy centrado, sobre todo en el sector bancario, donde cada banco mostraba nada más su propio fondo. Nosotros creemos que la competencia es sana, que mostrar en un mismo lugar todos los fondos que hay y las características de cada uno, hacer un análisis, un informe como lo estamos haciendo, ayuda mucho a la transparencia, mejora el nivel, la competitividad y eleva un poco el estándar. Cuando la información es bien clara y hay alguien que permanentemente la está mostrando y se la muestra a los inversores, no solamente por ahí algún regulador,
genera un mejor estándar y eso en nuestro caso funcionó muy bien. El supermercado no ha parado de crecer todos los años, más allá de que PPI también lanzó sus propios fondos, ¿no? Nosotros hicimos primero salimos con el supermercado y después hicimos otros fondos. Para nosotros la competencia es sanísima y creemos que levanta el estándar de la industria y creo que le hizo un bien al mercado en general. No vemos restricciones para seguir sumando nuevos, todo lo contrario. De hecho, los bancos que al principio estaban medio reticentes a sumarse al supermercado, hoy están casi todos. Los principales bancos del país están casi entienden que el mercado va hacia ahí. Es una demanda recontra, digamos, lógica, digamos, y sana del mercado, de los inversores, y han accedido todos los principales bancos del país a sumarse. De hecho, con uno de los bancos más grandes, tuvimos casi un año trabajando para que obtenga la autorización de la casa matriz y fuimos el primer LIC con el que trabajaron en Argentina. Me parece que después de ahí toda la industria se fue sumando sin ningún problema. Así que yo lo veo como algo muy natural. Y aprovechando tu visión global, teniendo tanta cantidad de fondos a la vista, ¿cómo ves hoy el apetito de riesgo del inversor? ¿Están más para invertir en renta variable? ¿Están más conservadores? ¿Lo ves que ha cambiado el apetito de riesgo en el último tiempo por cuestiones políticas? Sí, tiene mucho que ver con lo que hablaban en el primer panel. Si uno mira la industria de fondos hoy, el 70% prácticamente de la industria está en fondos money market, T0, digamos, para disponibilidad inmediata. Incluso todos sabemos que se tiene una tasa real negativa, pero un poco el cortoplacismo es lo que prima ya hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, después viene lo que puede ser inversiones en fondos que están más vinculados al dólar oficial, los famosos fondos Dollar Link y algunos fondos también que ajustan por inflación. Digamos que esos son los tres fondos que hoy más funcionan. Te diría cuarto lugar, fondos de renta fija y último te diría que los fondos de renta variable. Entre los fondos de renta fija, digamos que son con SER o Dollar Link, dependiendo del momento, va como el flujo yendo y viniendo. Nosotros hacemos un análisis semanal de esos flujos y, por ejemplo, previo a las elecciones hubo mucho flujo hacia cobertura Dollar Link, que todo ese flujo se desarmó y pasó a ser post-elecciones, a los fondos SER, digamos, ¿no? Yo veo que eso es muy dinámico. Lo que sí prevalece siempre es, más que nada, el cortoplacismo en los fondos money market, que es el mayor porcentaje ahí, y no me imagino que eso cambie en el corto plazo. Veremos qué nos depara a partir del 20. Exacto, pero hasta el 20 no va a cambiar seguro. Seguramente. Por lo que venimos escuchando en los paneles anteriores y un poco de lo que surge de acá, yo creo que podemos tranquilamente definir la situación de Argentina como que está en una pequeña crisis, ¿sí? Pequeña. Nos hemos cansado en los últimos tiempos de asociar las crisis con las oportunidades. Y más allá de que estemos en una crisis y que muchas veces cuesta ver la oportunidad dentro de la crisis, a mí me da la impresión de que este tipo de personas que tenemos aquí, que son profesionales altamente capacitados, asesorando a empresas, asesorando a gente con alto potencial, creo que esa es la oportunidad que tenemos para adelante. La crisis está en Argentina, la oportunidad es transformarse en asesores de calidad como los que tenemos sentados acá en esta mesa. Así es. Contame, Guille, ¿qué es lo que puede hacer el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas para colaborar con la gente, para poder convertirse en un asesor, en un profesional de excelencia y aprovechar esas oportunidades que nos presentan estas crisis? Bueno, el Instituto tiene un programa de certificaciones financieras internacionales que tiene como, a mi criterio, gran virtud, es que desde Argentina capacitamos y formamos profesionales con estándar técnico internacional. Es decir, igualamos a nuestros profesionales con los profesionales de cualquier mercado financiero del mundo. Así que creo que eso es algo muy importante. Se trata de acreditaciones profesionales, es decir, que tienen reconocimiento automático en todas las asociaciones que las imparten. Y, por otro lado, son muy valoradas por la industria financiera y reconocidas por los reguladores. Se habló en uno de los paneles, estuvo la gente de la Comisión Nacional de Valores. Nosotros, desde el 2014, que se hizo la modificación de la Ley de Mercado de Capitales y se impuso el requisito de idoneidad, tenemos
todos nuestros diplomas que otorgan o dan por cumplido ese requisito para aquellos profesionales que pasan por nuestro programa. Y después, me imagino que tenemos poco tiempo, calculo. Tenemos poco tiempo. Les cuento rapidito, yo estuve hace muy poco reunido con el presidente de la EFAS, de la Asociación Europea de Entidades o Sociedades de Analistas Financieros, y estuvimos compartiendo digamos, qué visión hay, ya que acá estuvimos en el panel hablando un poco de lo que pensamos para adelante, qué se está viendo en términos de educación, y la verdad que fue muy interesante porque a nivel mundial se está empezando a hablar de acortar las carreras universitarias, cosa que sorprende un poco, pero acortar las carreras universitarias y luego que la educación continúe con otro tipo de formato. Y ahí es donde creo que el instituto, o las asociaciones como es el IAEF, cobran relevancia, porque las formaciones que me parece van a ser muy importantes en el futuro en función de esta situación, son aquellas que otorgan competencias, habilidades, y las certificaciones profesionales son eso, es el formato que tienen, es el de transmitir este tipo de competencias. Así que creo que asociaciones como la nuestra, como el IAEF, van a tener un rol muy importante en el futuro con este tipo de programas. Así que la verdad que fue enriquecedor. Enriquecedor, realmente, sí. Y además, digamos, 20 años atrás, cuando nosotros comenzamos, había pocas certificaciones, es decir, las certificaciones tenían, yo conocía de inglés, de finanzas, pero hoy hay certificaciones de un panel que sigue ahora, que es certificaciones ESG, hay certificaciones de evaluación de empresa, de análisis de riesgo, en fin, se ha expandido este tipo de capacitaciones, y la novedad que me dieron fue que hay una certificación ya de inteligencia artificial, con lo cual esto va creciendo y creo que es muy recomendable, y desde el instituto estamos para acompañar. Y seguro... Guille. Tengo una pregunta de una persona del panel que se me ocurre que por ahí Augusto es el que más cerca puede estar de responder. No sé si es exactamente tu métier. Pero están consultando por cómo nos imaginamos crédito de vivienda futuro. Si puede llegar a haber financiación para compra de viviendas, monedas, plazos. Entiendo que no es tu especialidad. No, pero... claramente no. De hecho, los ALICs no tenemos posibilidad de prestar. Está prohibido por regulador prestar plata, así que no es nuestro mercado. Nosotros, cuando hemos hecho operaciones de préstamo, como decía Roxana antes, era más que nada con el sistema de pagarés, que es una situación anómala, me parece, del mercado, donde nos encontramos un montón de compañías con un montón de pesos encepados que no podían utilizar para comprar los productos que necesitan porque no están accediendo a los dólares. Entonces, queriendo mantener el valor de esos pesos, empezamos a encontrar figuras del mercado de capitales, que es el pagaré bursátil, una figura relativamente nueva, a través de la cual estas empresas con excedente de caja, con liquidez que no necesariamente lo hubieran tenido en otras circunstancias, están dispuestas a prestarlas a otras compañías que son tomadoras por su proceso del agro, por ejemplo. Entonces empezamos a vincular clientes, nunca es la LIC la que presta, son clientes con excedente de caja, clientes que necesitan financiamiento, y el instrumento del mercado de capitales fue siempre el pagaré bursátil. Y ahí hubo operaciones de 3, 4, 5 años, hemos hecho operaciones grandes, atadas al dólar oficial, obviamente, las que son en pesos son cortitas, son a 90 días máximo. Pero no me imagino un mercado de capitales por ahora, bajo ningún punto de vista, financiando esto. Es más del sector bancario. Sí, totalmente. Fantástico. Vale. ¿Hay algún que otro fondo que conforma además un fideicomiso para viviendas? Nación sacó hace poco algo, Nación Bursátil, Fondo Pellegrini, y por ahí podría ir por ahí el tema, ¿no? Creo que es una oportunidad sacar este tipo de financiamiento que es etiquetado como social. Ellos tenían un proyecto que lo están poniendo en marcha, y por ahí va el tema del financiamiento, ¿no? Fantástico. Por fondos específicos para vivienda. Buenísimo, gracias por el aporte. Bueno, hasta acá llegó este panel. Mil gracias a todos los participantes. Un placer compartirlo con ustedes.